A través de muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por el ministerio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias en este tiempo especial, Señor. Gracias. Quisiera explicarles, porque muchas veces hemos escuchado esta frase, la octava de Navidad. En el año litúrgico hay 2 octavas, la octava de Pascua y la octava de Navidad. En el tiempo litúrgico, cuando hablamos de octava, es una expresión de que la iglesia cree firmemente que como Dios creó el mundo en 7 días, en 6 días y al séptimo descansó. Vamos a ponerlo como establece la Sagrada Escritura en el Génesis, ¿verdad? Ahora, no significa que Dios se detuvo de crear y de acompañar a la humanidad. Y el octavo día entonces está relacionado a esa regeneración de la creación que Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó. Y a ese momento que conocemos como octavo día es el momento de la muerte y la resurrección de Cristo, para poner un punto específico. Ahora bien, a nosotros nos ha llegado los nombres de los días a partir de la influencia de grandes imperios que tenían idiomas específicos. Por ejemplo, el imperio helénico, que tenía el griego, y los griegos nombraban los días en función de sus dioses, El imperio romano, que tenía el idioma latín, entonces comenzó a nombrar los días en función de los astros, fundamentalmente. El inglés, que es es un idioma anglosajón del norte, también comienza a nombrar los días, pero la mayoría de ellos con la terminación day, Monday, Tuesday, etc. Ahora bien, el día domingo en inglés es Sunday, día del sol. Y es el influjo para el inglés del latín, Dominicus en latín, o domingo, día del Señor. Entonces, el sol es de una u otra manera para la referencia del Señor. De ahí que al día siguiente del séptimo día es el octavo día. Pongan atención a eso. De manera que si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a escuchar una expresión que dice Lucas en el libro de los Hechos. Dice, al octavo día se apareció Jesús a sus discípulos. O sea, el octavo día coincidía con el domingo. Al siguiente día del sábado es el octavo día. Entonces, por eso la iglesia celebra la octava de Navidad y la octava de Pascua en función de esa atención a la renovación de la creación de Dios, que no se detuvo luego de Dios crear a los 6 días y luego de descansar en el séptimo, sino que se mantuvo entonces para que el octavo día sea la relación y la celebración de la entrega de Jesús para la renovación de la humanidad. De ahí viene entonces la importancia de las 2 octavas, que es como extender las 2 grandes celebraciones de el misterio pascual de Cristo. Hay 2 grandes celebraciones, que es la Navidad, que es la encarnación,
y la Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección. Y esas son las únicas dos celebraciones que tienen octavas. ¿Qué significa una octava? Significa que la fiesta que celebramos la extendemos de domingo a domingo, o sea, de una octava a otra octava, como el domingo es el día octavo para el libro de los Hechos. Entonces se celebra con la misma intención y la misma intensidad desde el domingo en que celebramos o desde el día que celebramos esa fiesta, que es el de la Navidad en este caso, hasta el domingo siguiente o los 8 días. Estamos ya celebrando el quinto día dentro de la octava de Navidad. Y por esa razón, nosotros vemos en esta breve lectura del libro de la carta a los Hebreos, una relación a los tiempos, Es importantísimo porque Dios manifiesta su plan de salvación en un tiempo específico de la historia de la humanidad. Y fíjense cómo dice, a través de muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos. Entonces, esta octava de Navidad y ese día octavo habla de un tiempo en el que Jesús se manifiesta, de un tiempo en el que Jesús renueva la creación que Dios hizo en 6 días y al séptimo día descansó. Y ahí entonces la explicación de la octava, tanto de Navidad como de Pascua en el tiempo litúrgico. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Continuamos, Germania y José Antonio, por favor.